Ok. Segunda diferencia. Orden. Decíamos que el orden, normalmente, de un interrogatorio a testigos, es un orden cronológico. Habíamos dicho que el orden cronológico nos resulta muy accesible. ¿Por qué razón? Porque nuestra vida decurre en este orden. Y como el testigo está para narrarnos hechos, él vivió estos hechos en un orden temporal. Y por eso es que al juez le suena muy lógico y muy fácil de entender información producida bajo este esquema. Ahora, en el caso de peritos no. ¿Por qué? Porque aquí yo no voy a narrar hechos. Yo voy a narrar aquello que mi ciencia dice sobre el elemento que se me puso a consideración. Y en este sentido se vuelve bastante absurdo. ¿Por qué? Imaginémonos que, por ejemplo, lo que pasó es que llegó un mensajero y dejó un sobre aquí en mi escritorio. Obviamente, yo soy un perito. Tengo una fila de documentos y este no va al principio, va al final, va al último. Tiene sentido que yo les cuente que llegó el señor, que yo puse en orden el documento, que despaché todos esos, que después cogí, abrí el sobre, vi que se trataba de una pericia dactiloscópica, que me habían enviado una ficha del registro civil y además una huella de la persona que se quería evaluar y comenzarles a contar todo eso. ¿Tiene algún sentido? Fíjense que en un interrogatorio como esto yo puedo invertir el orden cronológico y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es el orden que necesito. Yo le puedo o no preguntar tranquilamente a mi perito: disculpe, señor perito, ¿a qué conclusión llegó usted? ¿Qué me va a decir él? Pues que la huella dubitada, al compararle con la huella indubitada, coincidía. ¿Puede explicarme eso de huella dubitada e indubitada? Sí, por supuesto. Huella dubitada es aquella de la persona que fue tomada, que no sabemos, es la huella que tomé del lugar, que no sabemos a qué persona corresponde. ¿Cómo se obtiene? Generalmente, si es en esta mesa, por ejemplo, lo que hacemos es coger, como si fuera una simple score, la pasamos, la obtenemos, ahí queda la grasa que tenemos, por así decirlo, impregnada en la piel, ponemos un químico y queda la huella, como si fuese polvo de tiza, y queda la huella. Una vez que tenemos esa huella, cogemos la indubitada. ¿Cómo sabemos que es indubitada? Porque es la que la persona, por ejemplo, dio al registro civil. Las ponemos en contraluz, comparamos una con la otra, necesitamos 12 puntos, dentro de las huellas hay unos puntos específicos que son muy característicos para una persona, y si coinciden 12, pues sabemos que es de esa persona. Ah, ok. ¿Entendimos o no lo que hizo el perito? Y fíjense que el orden fue distinto. Primero pregunté a qué conclusión llegó y después el perito me explicó qué fue lo que hizo. ¿Hay algún problema? Ninguno. Porque yo no necesito aquí un orden cronológico. Lo que necesito es un orden temático por temas. Si este señor hizo varios análisis, varias cosas, no tengo que mezclar coles con nabos. Quiero que me hable primero de la una experticia, luego de la segunda, luego de la tercera. No, lo que no puedo hacer es saltar de una a otra y borrar. Eso es desordenado. Eso complica al juez el que pueda entender este tema. Ok. ¿Qué otras características más hay respecto a un testimonio de peritos? Una tercera característica especial es el hecho de hacer que traduzca.
¿Qué quiero decir con esto? Mucho cuidado con los peritos. Pensemos que usted está de perito en una audiencia. Quisiera o no ser muy técnico, demostrar un conocimiento muy preciso sobre lo que va a hablar. Bueno, resulta que para eso se creó el lenguaje técnico. ¿Cuál es la función del lenguaje técnico? Ser tremendamente específica e inequívoca. Por ejemplo, pensemos en materia penal. La palabra dolo, la palabra preterintención, tienen o no contenidos muy específicos, que para todos los que somos profesionales en el derecho, rápidamente nos da un concepto inequívoco. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese lenguaje, esa jerga, fuera de nuestro círculo profesional, no es fácilmente comprensible. Obviamente, si yo ante un juez penal uso dolo, preterintención o rescisión de un contrato, por ejemplo, me va a entender perfectamente. Pero si es un ciudadano cualquiera que pasa por la calle, lo va a entender. Obviamente los peritos no vienen a hablar sobre derecho, vienen a hablar sobre otras ciencias. Imaginémonos que yo soy un perito médico y les digo a ustedes, es que las petequias para arriba y las petequias para abajo, y es que esas petequias me demuestran, me van a estar entendiendo. No es problema mío. Yo estoy cumpliendo con mi papel. Yo soy un técnico y estoy usando el lenguaje más preciso. ¿Por qué? Porque la rigurosidad con la que yo cumplo mi testimonio exige eso. ¿Problema de quién es? Suyo. El técnico en conducir un interrogatorio es el abogado. No me pongan responsabilidades propias en espaldas ajenas. Muchas veces me dicen, es que eso es fácil, Diego. Como yo les voy a preparar a mis peritos, les voy a decir que hablen en lenguaje cotidiano. No, déjele hablar como él, mejor. Se sienta. Una vez que yo uso petequias, ¿qué harían ustedes? Sencillo. Disculpe, doctor Salamé. ¿A qué se refiere con petequias? Explíquele, por favor, al tribunal. Mire, lo que pasa es que imaginémonos que hay un cadáver en esta mesa. Va a haber una cara, pongamos que esté de espaldas, que va a estar en el piso, en la mesa, bueno, donde fuera. En esa cara, resulta que, como la sangre dejó de circular, se comienza a dividir. Los elementos más pesados van al fondo y los más livianos quedan arriba. Esto hace que en la cara que está hacia el piso, o en este caso hacia la mesa, se concentren y formen unas esferas. Esas esferas, por estar compuestos, por ejemplo, por plaquetas y glóbulos rojos, son de un color morado intenso. Perdón, lacre intenso. Como la piel es medio transparente, es posible verlos a simple vista como círculos. A eso denominamos petequias. Ahora, ¿me entendieron o no? Entonces, ¿cuál es la labor? Mi labor es hacer que este señor hable el lenguaje común. Porque no importa si está diciendo misa. Si el tribunal no le entiende, no he conseguido absolutamente nada. Y no se olviden, por favor, que al final de esta tarde, este tribunal, antes de poder ir a dormir en su casa, tiene que decir en materia penal si es culpable o no es culpable. Y en las restantes materias, por ejemplo, digamos que es un caso laboral, si mi cliente fue despedido o no fue despedido. Así que, lo que él oiga y lo que él entienda es fundamental si es que quiero ganar el caso. Ok. Básicamente, esto son
los elementos diferenciadores del interrogatorio de testigos frente al interrogatorio de peritos.